Bueno, ahora sí, nuestro presidente va a hacer su presentación en tipo coloquial de preguntas. Quiero dar la bienvenida a nuestra directora, la doctora Beatriz Rangel, e invitarla a tomar asiento aquí adelante donde le corresponde. El presidente tiene la... Bueno, ya ustedes vieron que además de ser un excelente jurista, uno de los mejores de Venezuela y probablemente de América Latina, es un hombre con un gran sentido del humor y con una generosidad evidente en su descripción de la cantidad de colaboradores que ha tenido en el libro y que ha tenido en los diferentes libros. Yo creo que el señor Beltrán Guerra ha escrito una novela sorprendente, muy bien redactada, con la cual continúa lo que él mismo determina o lo que alguno de los prologuistas determina que es una especie de constitucionalismo literario, es decir, es una conjunción de la literatura y el derecho muy curiosa y realmente sorprendente y algo que se lee de una manera muy, muy grata. Juan Rivas es un personaje muy curioso, casado con esta señora Beatriz Malaver. Yo como no conozco los personajes, no sé exactamente a quiénes se refiere, pero me ha llamado la atención y me ha despertado una curiosidad malsana por saber quiénes son esos personajes, quiénes están detrás de esos personajes, quién es esa curiosa amante boliviana y este señor que muere loco y muere después de muchas peripecias y además de unas actitudes muy, muy cambiantes. Me ha sorprendido la relación con la esposa y con la amante, y por otra parte me ha sorprendido esa tolerancia de la esposa y esa amplitud del amante. Generalmente no ocurre así, pero en definitiva la ficción tiene esas posibilidades. Bueno, dice Canache Mata que es un gran mural en el que se dibuja la tragedia que vive Venezuela a consecuencia del acceso al gobierno de un movimiento con pretensiones de control totalitario. Yo diría que más que pretensiones, con el ejercicio del control totalitario. Bueno, yo formularé 5 preguntas antes de darles la palabra a los asistentes que seguramente tienen cosas que preguntar o cosas que decir. En primer lugar, a mí me llamó mucho la atención por qué se llamó El Repitiente, por qué se llama Juan Rivas El Repitiente. Bueno, en primer lugar, quisiera hacer una acotación, si me permite, Carlos Alberto, que tal vez ilustre pues un poco más sobre Juan Rivas. Ilustre más sobre Juan Rivas. Como tú bien lo has señalado, Juan Rivas muere. Pero no cuando lo pensó su amante. ¿Quién cuando ve que Rivas comienza a experimentar profundos quebrantos de salud, decide irse, se va al Perú y en consecuencia pues desde allá mantiene una comunicación muy fecunda con la esposa de Rivas. Y se hace amante de un pariente de Alejandro Toledo. Se hace amante, o sea que Dorotea Morales, la paisana de Carlos Sánchez, no perdía tiempo. Bueno. Pero Dorotea le escribe a Beatriz Malaver manifestándole que ella asume desde el Perú que Juan Rivas ha muerto y que con seguridad lo incineraron y que le mande en un cofre un poco de las cenizas de Juan Rivas para ella mantenerlo en su mundo íntimo, sin importar que el peruano estuviese cerca de ella, porque los peruanos parecen ser muy tolerantes. Bueno,
Lo que te sorprende sobre esa relación democrática entre Beatriz Malaver, Dorotea Morales y Juan Rivas tiene una explicación, que se produce una antítesis en las relaciones humanas, en los comportamientos humanos, y por cuanto en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en otros países los gobiernos no son democráticos, Juan Rivas aboga pues, porque los matrimonios sean democráticos. Y en consecuencia por eso que esa cordialidad entre concubina, esposa y Juan Rivas. ¿Existió Juan Rivas? ¿Existe Juan Rivas? Juan Rivas, te lo respondo de la manera más sincera, con el permiso de la señora Norma, que por cierto, cuando yo escribí este libro se molestó y a veces pasaba cuando me veía concentrado en la escritura y me decía, yo no soy Dorotea Morales. ¿Ah? Por si acaso. Por si acaso. Bueno, en el libro Tirso Martínez, ese que yo mencioné, el prólogo, uno de los prólogos lo hace Alberto Quiroz Corradi. Y me lo tropiezo en una ocasión y me dice, tú eres Juan Rivas. Y yo le dije, yo no sé, tal vez a partir de ahora sea Juan Rivas. Sea Tirso Martínez, perdón, sea Tirso Martínez. Que yo sea Juan Rivas, no lo niego, pero sin la relación concubinaria. O sea, en todo lo demás me parezco mucho a Juan Rivas. No está tan loco como Juan Rivas. No estoy tan loco como Juan Rivas. Juan Rivas inclusive su locura es tan intensa que Dorotea Morales le plantea a la esposa de Juan Rivas, Beatriz Malaver, que como ella observa ya serios quebrantos de salud en Juan, entre ellos pues que repetía cosas, que se olvidaba de cosas que le decía el día anterior, etcétera, etcétera. Ella manifiesta de que como han compartido con Rivas las dos, entonces que ella Dorotea asume la responsabilidad de compartir también las penurias de salud de Juan Rivas, entre Beatriz Malaver y Juan Rivas, y Dorotea Morales. Y con ese sentido de fidelidad que han de tener las esposas, Beatriz Malaver manifiesta que no, que ese es su marido y que ella se encarga absolutamente de tener a Juan Rivas, no obstante su declinación en la salud. No se va a grabar si no acepta. De la dificultad de la salud de Rivas. Y aquellas penurias son tan intensas que Juan Rivas inclusive emula a Sócrates y desde un tambor donde se mete como Sócrates trata de conversarle y de explicarle lo que es Venezuela y por qué él es repitiente a Beatriz Malaver. Juan muere no cremado, no lo creman como dice, como presume su concubina, sino que tiene un enterramiento pues muy latinoamericano, y un personaje que acompaña a Hugo Chávez desde la cárcel de Yara y que tiene una posición importante en el gobierno y que después Chávez, me perdonan la expresión, lo patea y no quiere saber más nada de él, un hábito muy propio de los dictadores populistas. Luis Miguelena, cuyo seudónimo en el libro no lo recuerdo en este momento, es primo de Beatriz Malaver y está presente en las agonías de Rivas para morirse. Y como Rivas manifestó que él se consagraba como repitiente porque no había podido tener una patria, y por eso la expresión, la patria que no pudo ser, Luis Miquelena le dice a Beatriz, ha muerto Juan, pero en sus finales momentos, yo no sé si decía la patria que no pudo ser o la patria que sí pudo ser. Esas son las últimas manifestaciones de Rivas. La pregunta de Carlos Alberto es muy interesante. ¿Por qué el repitiente? Porque es un poco difícil en la trama entender por qué Rivas decide quedarse en el año en el cual Chávez da el golpe de Estado.
Y hay que entenderlo desde dos maneras. Rivas seguirá cumpliendo años, pero Venezuela se le ha salido del corazón y él decide repetir ese capítulo, el golpe de Chávez, y de allí deriva su gran descontento. Norma, que siempre ha sido mi colaboradora en esta cosa, me dijo que a ella le parecía mejor la denominación El Indiferente. Pero en esos días yo había leído un libro, que no recuerdo su autor en este momento, sobre el indiferente, y la indiferencia la vinculaban con la cuestión sexual. Entonces dije, yo esta broma no se la puedo echar a Juan Rivas. Sobre todo por el pedigrí de Rivas, tener concubina y tener esposa, y en una relación profundamente democrática. Muy bien, sí. Si un director de cine se interesara por hacer una película, lo primero que le diría es, hágame usted un resumen muy rápido de la novela. ¿En qué consiste y cuál es la trama de esa novela? Bueno, Carlos Alberto, es una pregunta tan difícil como la anterior, porque yo no sé si yo soy escritor de novelas. Yo creo que la mejor descripción que se ha hecho de estos libros es la que hace Román José Duque. Él considera de que con Antonio Simplicio Rivas Moreno, el abogado constitucionalista, se inició el constitucionalismo literario. O sea, yo creo que estos libros tienen una razón de ser, que es la misma angustia de Juan Rivas, y que no deja de ser diferente a la de Carlos Alberto Montaner, a la de Carlos Sánchez Berzaín, a la de José Gregorio Tovar, a la de Beatriz, que fue testigo presencial de la hecatombe que se inicia en Venezuela, y de aquí este amigo director del instituto, cuyo nombre sinceramente me perdona que no lo mencione, Marcel. Bueno, mis primeros libros, que son los que menciona José Gregorio Tovar, escritos de Derecho Público, tomo 1 y tomo 2, están llenos de análisis de principios jurídicos. No hay un ápice de novela, no hay un ápice de ironía, no hay un ápice de especulación. Inclusive mis alumnos en la universidad, y aquí esta amiga que tengo presente, y Julio Rodríguez, no creo que hayan imaginado nunca que yo tenía esa forma de escribir un libro, porque aquellos eran libros muy formales. Eso puedo decir de esos 6 primeros libros: La democracia y Estado contemporáneo, el monetarismo y la realidad económica de Venezuela, el acto administrativo, la teoría del procedimiento administrativo. Son libros de un contenido estrictamente jurídico formal, de derecho administrativo, de derecho constitucional. Pero llega un momento, yo creo que fue allá en Cambridge, en el campus de Harvard, donde yo me planteo, oye, pero estas cosas le interesarán a los venezolanos. Y es donde comienzo a escribir el dilema venezolano, la teoría de desarrollo social en la Constitución. Ese libro sigue siendo formal, pero es un libro mucho más vinculado a las ciencias políticas, mucho más vinculado a la sociología política, mucho más vinculado a las ciencias políticas. Recuerdo que uno de sus últimos capítulos se llama La deuda social de la democracia en América Latina, que todos aquí conocemos cuál ha sido, y se ha convertido en una bandera de mecenas populistas a los efectos de ejercer vitaliciamente el poder, alimentados por una gran corrupción, alimentados por la compra de votos, la compra de conciencia, alimentados por un nivel cultural que no terminamos de superar, etcétera, etcétera, como tú muy bien lo dices en el párrafo que leímos, y lo acotas excelentemente bien en el prólogo que haces
de ese libro importantísimo que debe ser cabecera de todos los venezolanos desde el primer grado, desde kinder hasta las universidades, de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario. En consecuencia, pues, la respuesta es difícil para mí y yo creo que debería, pues, le pediría a ese director de cine que me dé un trimestre a los efectos de yo convencerme de que aquello es una novela y de que en consecuencia puedo explicárselo. Por supuesto, le pediría que yo sea el actor, en la película y con unos buenos honorarios. Muy bien. Bueno, una novela es, y esto es una frase de Unamuno, es todo lo que ponemos entre dos tapas y decimos que es una novela. Sus novelas le llamaban nivolas, porque escribía lo que le daba la gana y hacía las cosas como quería. Sin embargo, hay una característica, y de aquí pronto vendrá la pregunta, una característica en la novela, en general en las narraciones, que tienen que ver con el ánimo del escritor. El escritor puede elegir una ficción o puede elegir una obra de teatro o un poema, lo que sea, pero es decir, lo que elige tiene una función emocional. Quiere, si es una tragedia, quiere que el lector llore, se conmueve y sienta de alguna manera como algo muy profundo lo que está leyendo. Si es un autor que quiere hacer reír, pues hará párrafos cómicos, situaciones cómicas, y se sentirá satisfecho si genera esa risa en el lector. Si se trata de una novela erótica, pues lo que quiere es excitar al lector, lógicamente. Ese es el propósito de las novelas eróticas. Lo que decía un director de cine, las buenas novelas eróticas son las que se leen con una mano, decía. Ahora, si se trata de un libro como este, ¿cuál es la intención tuya? ¿Qué pensabas tú hacer? ¿Qué querías hacer tú con el lector? Presumiblemente venezolano. ¿Querías preocuparlo? ¿Querías que examinara la historia de su país? ¿Querías enfrentarlo como una especie de psicología de espejo, de enfrentarlo a una realidad para que se conmoviera? Bueno, en primer lugar, sí está presente en todos estos libros la calificación y el convencimiento de Venezuela y de todos los países de América Latina como intentos de sociedades en procura del rumbo. Y eso me golpea muchísimo. Y he tratado de descifrar esa expresión a los efectos de dosificarla y no he conseguido ninguna otra. O sea, sociedades pues en procura del rumbo. Permíteme volver al libro que se llama El Elector. Pedro Manuel Tillero Gómez, quien a su vez es alumno de Leticia Jaren Pérez en el libro Una venezolana que comenta la Constitución de la Quinta República. Libro que Leticia escribe porque se convence en términos absolutos de que la crisis de Venezuela va a ser peor que la crisis humanitaria que estamos viviendo. Y en consecuencia decide explicar lo que va a pasar en Venezuela y lo que ha de ser una constitución y lo que va a ser la constitución pomposa de Hugo Chávez. Y se le inscriben en ese seminario que ella piensa dictar un número importante de participantes, de alumnos. Ella recibe únicamente a 36 porque en la imaginería del autor, Leticia dicta ese seminario en una habitación de su casa con el permiso de su padre. Leticia hace una narrativa de
lo que yo he llamado, pues, lo que he mencionado, que iba a pasar, lo que ella presagiaba que iba a pasar en Venezuela, una hecatombe, un desastre, y no se equivocó. Pedro Manuel Tillero Gómez es alumno de Leticia y decide, conjuntamente con una alumna de Leticia del mismo seminario, pues, deciden hacer esfuerzos enormes por la reedificación de Venezuela, poner término al proceso de desconstitucionalización que se veía, pues, a leguas que se iba a producir. Terminan fundando un partido político que llaman El Elector. Y yo pudiera responderte que en este momento habría de reconocer que algún pasaje pasó por mi mente de yo ser Pedro Tillero Gómez, pero de yo ser el elector, Pedro Manuel Tillero Gómez. Pero eso se me reiteró mucho más cuando el libro se edita. Y es muy difícil que uno relea lo que escribe, sobre todo después que se editó, inclusive por el temor de no convencerse de que fue bueno. Pero sí me entusiasmó muchísimo, y por supuesto, tal vez pues el estado crítico, inclusive el estado depresivo que genera el avance de la hecatombe en Venezuela, me lleva en algunos momentos a decir cómo es posible que yo no me haya casado con Sonia Mercedes, quien, por el éxito que tiene El Elector como libro que se publica en inglés, por supuesto en castellano, en árabe, en ruso, genera una cantidad enorme de dinero para Sonia Mercedes, que viuda, lleva una vida, pues, pero con mucha honestidad, pero calificada en ese libro como una viuda alegre, pero no escuálida, que era una expresión que usaba Hugo Chávez para descalificar a la oposición sin saber el sentido de la palabra escuálida. Pero, ¿por qué se abordan estos temas en una ficción? Alguien que ha sido un escritor muy meritorio en temas de derecho, que tiene una prosa poderosa para el ensayo político, ¿por qué eliges, y con esa pregunta termino, ¿por qué eliges la ficción y no un ensayo político? Si no enjundioso, porque la idea era llegar a un número grande de lectores, sí que fuera capaz de satisfacer a la mayor parte de los lectores. Por ejemplo, Del buen salvaje al buen revolucionario es un libro que es de lectura media, que muy bueno, un excelente libro, pero un libro que le puede llegar a la mitad de los venezolanos. ¿Por qué elegiste la ficción y no el ensayo o la historia política? Por una razón muy sencilla, un convencimiento absoluto de que los latinoamericanos leemos muy poco, y mucho menos los escritos formales, y mucho menos los abogados leen libros de derecho. Con excepción de Julio Rodríguez y aquí de Inia Luna, tengo la seguridad de que se lee muy poco, pero muy poco. Y en consecuencia, tal vez yo pretendí que esta lectura fuera mejor leída que las formales. Pero déjame decirte que, a pesar del desencanto, el libro que Carlos Sánchez se ha propuesto editar, que es un libro muy formal, lo que ha podido ser un libro muy formal, porque es la teoría constituyente, su tendencia y sus fines. Los cooperadores míos allá en la oficina me manifestaron, ese libro tiene que ser formal, y sin embargo yo lo até al personaje de Petra Dolores Landaeta. Petra Dolores Landaeta inclusive se casa a los 94 años.
no había conocido marido a los 94 años. Y lo conoció en esa época. Maravilla de marido, ¿no? Su marido se llama Genaro, no sé, no recuerdo el nombre en este momento. Y allí Genaro era galeronista, coplero, como es el doctor José Gabriel Tobar ya del Guárico, del Caguán. Y hay un galerón del marido de Genaro, pues que dice, termina diciendo revócalos. Petra Dolores, pues, se encanta demasiado con ese galerón. Muere quedando viuda, pero no como Sonia Mercedes, sino en una situación pues ruinosa, pero complacida de que ha desarrollado la teoría constituyente y ha manifestado muchísimo con respecto a cuáles son las causas de que una teoría constituyente no se haya consolidado en América Latina como un pacto social para el desarrollo de nuestros pueblos. Bueno, muy bien. Yo creo que el señor Beltrán merece un aplauso de nosotros. Con una advertencia que mi nombre es un poco heredado de Luis Beltrán Prieto Figueroa, porque mi abuelo fue muy amigo de Luis Beltrán Prieto Figueroa y al doctor Prieto jamás le dijeron Beltrán, le decían el orejón, le decían el feo, pero nunca le dijeron Beltrán, sino le decían el doctor Luis Beltrán Prieto. En cambio a mí me dicen siempre Beltrán. Tal vez eso también ha influido en esta saga de libros. Muy bien. Bueno, si hay alguna pregunta que hacerle, por favor, o un comentario. Sí. En relación al libro, ¿puedo? Sí, claro. Mira, yo de verdad te quiero felicitar, no porque estemos aquí y sea esta institución la que esté patrocinando este acto, sino porque francamente, cuando uno ve la situación de América Latina, ¿qué es lo que uno encuentra? Que la mayoría de las jóvenes generaciones no tienen un recuento histórico de lo que ha pasado antes y por eso vuelven a cometer los mismos errores. La historia de América Latina parece una noria. Y una de las razones es porque es que la historia es muy fastidiosa, como la escribimos. Entonces, la manera, porque nosotros no terminamos de aceptar que venimos de la generación, que nosotros venimos de la cultura del tambor. Nosotros no venimos de la cultura del violín. Los que vienen de la cultura del violín necesitan esa prosa complicada, reconvulsa, no sé qué. Nosotros no, nosotros necesitamos que las cosas nos las digan de una manera más simple y hasta con poesía y con música y con entretenimiento, más a lo gringo que yo diría que a lo europeo. Entonces por eso casi nadie lee historia y le fastidia muchísimo. En cambio, estas cosas, estos ejercicios de contar la historia de manera novelada, con muchísima imaginación, tienen muchísima más probabilidad de que sean leídos, de que sean comprados y que la gente se aprenda la historia que cualquier otra de las cosas que han escrito las generaciones anteriores a ti. Así que te felicito por el esfuerzo. Espero que se esté gestando una escuela para recontar nuestra historia, que siga tus pasos y que tú seas el molde para esa nueva escuela. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? ¿Decir algo? ¿Tirar algo? Lo que deseen. Una prueba de que se lee poco. No, pero se lee. Desgraciadamente, la izquierda lee mucho más. Las venas abiertas de América Latina es un libro disparatado que ha sido la Biblia al extremo de que Hugo Chávez se la regalaba a los presidentes y a Obama, se la regaló Obama, qué sé yo. Es un libro absolutamente tonto, del cual... Lo que dijo Obama, que cuando le preguntaron si lo había leído, que él no leía ciencia ficción. Pues estuvo muy bien sí dijo eso, pero el propio autor
poco antes de morir dijo que ese libro era un disparate, que no lo hubiera escrito si hubiera tenido los conocimientos que luego tenía. Pero ese libro tiene 90 y tantas ediciones y no sé cuántas, y se sigue utilizando en muchas universidades como una explicación del subdesarrollo latinoamericano, lo que quiere decir que sí hay lectores, pero leen los malos libros y la gente que no, en fin, las personas que tienen una visión, digamos, moderada en defensa de los países que han funcionado en el mundo, esa gente no lee. Eso es verdad, es cierto, es muy triste, pero es así. No importa, porque al final aquella cosa que decía Borges, que era tan buena, que lo bueno de ser un escritor minoritario es que conoces prácticamente a todos tus lectores con nombre y apellido, y eso siempre consuela, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber... Me encanta la idea de que esto esté lleno de venezolanos. Venezuela para mí es un país muy especial, es un país, una segunda patria, y además de eso, lo que está ocurriendo en Venezuela es algo tan indignante que vale la pena todos los esfuerzos que se hagan por tratar de corregir lo que pasa en ese país. Así que muy buenas tardes y muchas gracias.